Allinchapusus kachunku pichushin parimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis waleqchu manachu no waleqlla kasani kankuna yachankichis ñaqa España llaqtamanta pacha palarimsaykichis noqaypaq sutin Magui kunan aparimsaykichis kay canal Aini Estudios nisqata imarayku paykuna wichachimunku mosoq videota kay video karisan kay artista Saúl Loredo nisqa payta creanga vuestros pies madre chakiykiman qunqurikuni mamay nispa chayta qhawarikusun chantapis kay takisuna kasqa kay ururumanta maya astawan yachanichu qankuna yachankichis chay qillqanimuychis noqa ñawirinaypaq umaypi hap'ikunaypaq chayman hina yachanaypaq pichus kay takisuna kunan parlarisaq castilla qallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les saludo desde España. Hoy les traigo al canal Aini Studios. Ellos han vuelto a subir un nuevo vídeo. El vídeo es del artista Saúl Loredo. Él va a cantar o va a tocar, porque es instrumental, A vuestros pies, Madre Virgen India. A vuestros pies, Madre sería Noga con gorikuni ganman mamay o ganman jamuni con gorikuitao mamay. También hay varias formas de decir. Bueno, como siempre, yo lo que sienta, lo que entienda, voy a transmitirles. Ustedes también pueden comentar lo que ustedes sientan, lo que ustedes piensen con respecto a la canción. Alguna pislactamasis, matachus, uyaritan, kauritan, sogoikichis, papikunkichis, ukunkichis, ya imagina, kalkanimuichis. Antes que me olvide, lo único que sé de Saúl Loredo es que es de la ciudad de Oruro. Es un artista instrumental que toca con saxofón. No sé más nada, no sé cuándo se ha iniciado a tocar este instrumento, ni cuánta trayectoria tiene, no sé nada. Si Aini Estudios puede comentarnos algo, sería bueno. Si ustedes saben de este artista mucho más que yo, pues comenten en la caja de comentarios. Así vamos a tener un poquito más de información para aquellas personas que coincidan también con el video, pues lean un poco los comentarios y saber quién es él. Bueno, ahora sí vamos a ver el video. La iglesia. Dice Saúl Loredo, a vuestros pies, madre. Letra y música, derechos reservados. Dirección Miliboy Ignacio Aini Estudios, ¿no? Ahora si se dan cuenta ya es saxofón y una guitarra, porque normalmente sus canciones de Saúl hemos escuchado con puro saxofón y música mezcla de, se puede decir música electrónica, así más o menos para que salga, porque anteriormente hemos visto Monkey, ¿no? Algo por ahí que ya no me acuerdo, que también está el vídeo aquí en el canal. Alguna pues ya está más gañado para y el ranking kai takis una takis kai saxofón nispa sapallan chanta waqtaki kay waqtakiwan taki electrónico nikun chaywan chaqrusqa kunan kay lluqsimusan chay saxofón guitarrawan kunan uyarinallapuña. La estatua que han visto anteriormente es la estatua de la Virgen del Socavón, la Mama Candila. Hay de muchas formas que la llaman los orureños, pero más conocido Socavón, la Virgen del Socavón o la Virgen Candila, ¿no? Y las personas que han visto ahí, yo creo que son los prestes, ¿qué quiere decir? Las personas que han tenido durante un año a la Virgencita, una Virgen hecho de yeso y tal, pues en su casa durante un año. Eso es lo que veo y lo que pienso, porque eso es lo que normalmente se hace en este tipo de fiestas. No ganini llaqtama isqankuna qhawrisankichis y chay t'uruman llut'asqa warmi lluqsimun chay virgencita qaqkuna yachankichikña
Chay rikuspaqa noqa t'ukuni chay runata rikuspa pay chaprestani imarayku chay hatun raymipi kay hatun puquy killapi kay llaqta Ururupi paykuna hap'inku virgencita tukuy watantinta hap'inku wasinkupi chanta kay raymipita waq runaman qunqa qhipan watapaq raymipaq chayta yachankichikña kanqa qankuna niyman kunan uyarina. Esa es la ciudad de Oruro. Esa es la Virgen del Socavón. Ahí predomina la guitarra, ¿no? Saúl Loredo, Virgen India, letra y música Jorge Centrune Marito, dirección Ignacio Miliboy y Aini Estudios. La anterior canción que ha tocado en saxofón he escuchado muy diferente, pero esa canción de A vuestros pies, madre, han sido interpretadas de varias formas, o sea, de varias formas de muchos, o sea, muchos de los artistas bolivianos han interpretado, mejor dicho, esa canción. Tiene su letra y todo. Pero el saxofón es muy diferente la forma en que se transmite, porque es instrumental y eso es muy diferente. Es muy raro ver a un saxofonista tocar un ritmo folclórico. Es muy raro, que quizás por eso es el único que se puede decir hasta hoy en día. Sí he visto grupos folclóricos con saxofón, pero así saxofón solo y una guitarra, pues es muy diferente, ¿no? Eso es lo que puedo comentar con respecto a la otra canción. Kankuna llaqtamas chay uyarinkichis ñawpaq takiy chay tokarimun chayqa kankuna yachankichikña askha takiy runas chay takiyta takimunku mapayllachu. Imarayku kay takiy sumaq anchas riqsisqa kay suyu Boliviapi. Chantapis hinallatataq kay Saúl Loredo tokasqan wahina imarayku pay kay saxofón wahinata chaychimun ninrinchisman ukunchispitaq wahinata sientekunchis. Kunan kay guitarrawan kikillantaq wahina. Chayman chakrusqa hina iskayninku wahinitata takirikamunku tokarimunku nisunman. Mana noqa rikunichu astawan takiy runasta kay hina Saúl Loredo nisqata folcloreta instrumental kay saxofonwan tokamunankuta mana riqsinichu. Ichapis tiyan mana yachanichu. Chantapis nini ari wakin kay takiy runaspi chakru tantakunku huk grupopi chay ari tiyan saxofón. Sapa mana kay Saúl Loredolla chayraykus noqa nini ancha pay ñawpaqman llamk'arisqan kay takiywan. Kunan qhawarinallapuni imapichus kay video qhawankuman. La mirada de la gente, con qué devoción mira, ¿no? Es los bailarines, a la hora de mirarles, esa es la Virgencita de Indias, a la hora de pedir, ¿no? Y a la hora de comprometerse de que van a bailar otros años más. Esa es la devoción entre la Virgen, o sea, es el contacto que se puede decir y la comunicación entre la Virgen y los bailarines. Eso es normalmente que se hace pues en todas las fiestas grandes, tanto del Gran Poder, el Carnaval de Oruro y la Virgen de Urcupiña, ¿no? Porque son diferentes fiestas, pero la devoción es la misma.
y puede ser mucho más porque gente del extranjero va a esas fiestas. Algunas llaqtamas si imaynatachus kay runamasinchis kay virgencitapi sinchita creyenku nisumay t'ukunku paypi chayman hinataq paykuna mañakunku imatachus munasqankuta kay yawar ayllunkupaq niyman llank'anankupaq kawsaykananpaq sumaq rinanpaq ñawpaqmi tukuy chayta mañakunku chantapis paykuna sapa wata ima masqa watatawanchis tusurinqanku chayta virgencitawan parlarikunkumanpis hina chayta ninku virgencitata imatachus mañakunku chayta qunku ninma qunku chay yawar ayllunpaq tukuy imapaq chayman hina paykuna ñawpaqman rinku chantapis nini kay imaynatachus kay runa masinchis waq llaqtaspi karisanku waq llaqtaman ripunku chaymanta kutimunku kay hatun raymiman chayman imarayku tusuq imarayku ichapis chay runa masinchis nin kutimusaq kanrayku virgencita qhipan wataman chay compromiso hina rurakunku chayman hina kutillankuta chayman hina tusunku qankuna yachankichik chayta kunan qhawarinallapuni. Oruro es un mirador, ¿no? Lo que también puedo comentar es al ver la imagen de estos señores, estos de aquí, es que hasta envejecer, como ven, tienen esa creencia, esa devoción, esa costumbre, esas tradiciones de seguir llevando año tras año, ¿no? Y sentirse juntos con todo el amor que sienten y quizás todo eso han logrado gracias a su fe. Es por eso que ahí mismo, ahora mismo estamos viendo. Como hemos visto también una pareja de danzarines de la morenada, ¿no? Ahí donde están con su traje de morenada, tanto la mujer como el hombre. Oganini llaqtamasis kay awichiskama karisanku kay runas imaynatachus mañakunku tusukunku virgencitarayku kay hinaqa paykuna chukukuytawan yuyarikunku imaynatachus tusunku kay awichi kanankama nisunman chayman hina paykunaqa llank'arinku chay tusunniykuwan chantapis nini chay rikunkichis morenada chay sipas warmi chay waynanwan karisan chaypi ancha kusisqa imarayku qhawarikusanku virgencitaman imaynatachus chanta tusuranqanku astawan ñawpaqman kunan qhawarinallapuni. Ahí ve la pareja. Dice Saúl Loredo, Virgen Inés, letra y música Jorge Cafrune Marito. Dirección Miliboy Ignacio. Ya lo habíamos leído, sí.
Bueno, ahí se ha acabado. Ahora vamos a ver la locación. Ahí dice agradecimiento especial, señor Álvaro y Condor Magne, señor Evelyn Caro Chacón. Eso es lo que les decía, esta es la ropa de la morenada. La ropa de la morenada hay variedad, hay chachis, este es el rey moreno, hay la de la cholita también, hay la china, la cholita, luego hay cantidad de disfraces, como se puede decir, o sea, de trajes típicos de la morenada. Con alma y vida y corazón a la mamita del socavón por sus bendiciones, a nuestra estrella de la mañana, Alfredo Miguel Mancilla, Córdoba, Irma Sabina Aguilar Rodríguez, Oruro, Bolivia 2022. Pues otra pareja, pues yo creo que gracias a ellos se ha hecho esta canción. Saco esa conclusión de que gracias a ellos, digo, porque normalmente los danzarines piden que se les haga una canción en honor a su virgen por despedida, porque ese día se van a despedir y van a entregar a otra persona, a esa virgen, para que se quede esa persona durante un año. Y hacen pues como un homenaje, ¿no? Es por eso que saco esa conclusión. En realidad pasa así, pero saco esa conclusión porque sacan dos personas. Puede ser que la otra persona, la otra pareja, entregue a esta pareja la virgencita, o puede ser viceversa, no lo sé, es por eso que les comento. Qankunapish llaqtamais qhawrisankichis chay ñawripusaykichis imachus qillqasqa karisan chay imagina no t'ukuytawan nini ichapis chay warmi runa ñawpaq hawanchis chay paykuna virgencitata qunkuman kay imaynatachu qhawarsanchis kay waq pareja nisunmay waq warmi waq qhari chayma hina paykuna kay wata enteruta hap'inqanku virgencitata qhipan watamantaq kay ñawpaq wataman hamurinqa chaymantaq waq runasman qunqanku virgencitata chayman hina astawan hatun raymi mantukukunqachu. Chayllani riyman qankuna imatachu yachankichis qillqirimuychis ama qhipakuychischu ama ch'inkaychischu parlamuychis chayman hina ñawrish nuqapis. Kay kamalla kachun llaqtamasis ima videotachu qhawarikuy munankichis mañamuychis chantapis saqash kay canal Aini Estudios nisqaman qankuna rinaykichis suscribikamunaykichispaq dar like qillqarimunaykichis chayman hina yanapasun tukuy artistasta allinpachi llaqtamasis. Gente, como siempre, voy a dejar el link del canal de Aini Estudios para que ustedes vayan a dar like, comentar, compartir y así y suscribirse, lo más importante, porque para que crezcan para esos canales y para que sigan trayendo más artistas. Sabemos que gracias a ellos estamos viendo cantidad de artistas de diferentes grupos, no solamente dúo como ahora hemos visto cantidad. Y bueno, hasta aquí, hasta otro vídeo. Y no se olviden pedir sus canciones favoritas de sus artistas favoritos para seguir apoyando así a los artistas. Yo sé que repito como loro todos los días lo mismo, es importante hacer lo que les estoy diciendo para seguir viendo vídeos, porque si no hacemos, si solamente vemos, no compartimos, no comentamos, no damos like, pues no se genera views. Y saben muy bien que cuando se genera views, pues las canciones se van disparando por todas partes y eso se encarga de hacer YouTube, ya saben. Bueno, hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.